Vamos a hablar hoy de los ataques psíquicos. En mi anterior vídeo toqué un poco uno de los tipos de ataques psíquicos que eran los vampiros energéticos. En este vídeo vamos a hablar de ello, qué son los ataques psíquicos, de dónde proceden, qué nos provocan y sobre todo qué podemos hacer ante ellos. Comenzaremos explicando qué son exactamente. Los ataques psíquicos serían la manipulación de las energías y fuerzas sobrenaturales. Ocurren cuando ciertas vibraciones energéticas oscuras y negativas son enviadas por individuos o por un ser dimensional a su víctima, para crear disturbios en su campo energético o físico. Esta energía negativa puede ser enviada por un espíritu, una entidad, una forma de pensamiento o energía negativa oscura. Comenzaremos describiendo qué son los vampiros energéticos. Un vampiro energético es alguien que, hablando en términos coloquiales, te chupa la energía porque carece de la suya propia. Como consecuencia, nos sentimos cansados o exhaustos. Los vampiros energéticos pueden ser cualquier persona que se encuentre en nuestras vidas. Todos hemos conocido alguna vez a este tipo de personas. Principalmente están centrados solo en sí mismos, en sus problemas, en sus circunstancias. No hay nada más importante que ellos mismos. Tienen actitudes extremas, con muchos prejuicios y son rápidos para emitir opiniones y descalificar a los demás. Además, son muy hábiles en la manipulación emocional. Nos podemos encontrar también personas que, sin saberlo, de forma inconsciente, hacen este tipo de robo energético. Los niños y los ancianos serían un buen ejemplo de este tipo. Los niños lo harían de forma inconsciente para llevar a cabo sus actividades, por eso de manera inconsciente y natural buscarían alternativas a la energía que ya de por sí generan. Los ancianos hacen lo mismo, pero a diferencia de los niños lo hacen para autoabastecerse, ya que poseen poca energía. Aparte del ataque psíquico por parte de una persona, hay espíritus oscuros y entidades que tienen la capacidad de moverse por los cuerpos físicos y auras, afectando así a lo que la gente piensa, habla, hace, desea o siente. Nos encontramos con las llamadas larvas astrales o parásitos energéticos. Estos son como una especie de insectos o larvas con energía negativa que contaminan el ambiente o aura y se alimentan de nuestra energía, debilitándonos y creándonos vicios. Habitualmente se suelen formar por emociones negativas como un choque emocional y sobre todo por acontecimientos inafortunados. Cuando estamos hasta arriba de pensamientos negativos o de baja vibración, nos podemos llegar a sentir bastante mal con ese estado, debido a una baja frecuencia de vibración. Vibrando alto, las vibraciones inferiores no nos pueden afectar. Es en ese estado de baja frecuencia en el que nos exponemos, cuando se nos enganchan. Las larvas espirituales atacan desde el plano emocional, mental y espiritual. Afectan al cuerpo cuando nos encontramos en un proceso bajo de depresión, enfermedad, rabia, ira. Se nutren de nuestra energía debilitándonos y dando lugar a ciertos síntomas y malestar en el día a día. Cuando nos queremos dar cuenta, nuestra vida comienza a verse afectada y notamos un gran peso que vamos arrastrando. Se suelen dar situaciones densas, que hacen que nos mantengamos en un estado profundo de malestar físico y emocional. Para que podamos entender todo esto un poco, voy a explicar brevemente los planos que existen. Todo este tipo de seres, entidades o energías negativas provienen de los planos internos del planeta. Todos nosotros compartimos una realidad física, pero la Tierra está rodeada de planos no físicos, planos energéticos. El más normal es el plano astral. Lo primero, debemos separar plano de dimensión. Las dimensiones son los niveles de frecuencia de vibración o consciencia, y los planos son los entornos por los que nos movemos. Vamos a ir moviéndonos desde el físico para arriba,
viendo las diferentes situaciones en las que se encuentra nuestra alma y lo que alberga en cada caso cada plano. Empezaremos con el plano físico, que a su vez corresponde con la tercera dimensión. También incluye la primera y la segunda dimensión, que corresponderían al reino animal y vegetal o mineral. En la tercera dimensión es donde se encuentra el ser humano. En el plano físico, el alma es donde experimenta con más densidad. Nuestras acciones o relaciones con otras personas son reflejadas a través de nuestros actos mediante nuestro comportamiento. La desventaja de este plano es que olvidamos lo que somos, todo nuestro ser, de dónde venimos. La ventaja es que es donde aprendemos y experimentamos y a su vez avanzamos en nuestro crecimiento mucho más que en otros planos. Nuestra finalidad es el camino de retorno a la fuente, con la experiencia adquirida de las diferentes vidas. En este plano se cree que es la única vida o se suele creer que es la única que se va a vivir, pero es característico de la tercera dimensión. Es normal pensar en tu prosperidad ya que el ego está muy acentuado. Después pasaríamos al plano etérico. Este es una copia del cuerpo físico, sobresaliendo aproximadamente unos 2 centímetros del cuerpo. Es el intermediario entre el cuerpo físico y los demás cuerpos que integran al ser humano. También es el que le da vida al cuerpo físico. Ningún órgano podría funcionar sin el cuerpo etérico. El cuerpo etérico desarrolla los centros energéticos llamados chakras. Cuando el cuerpo etérico tiene toda su energía, esta se irradia hacia afuera a través de los chakras y de los poros y constituye el aura etérica, que sería la primera fracción del total del aura. Esto, en condiciones normales, hace un efecto protector. Impide la entrada de malas vibraciones, de energías negativas, de gérmenes, parásitos, etc. Decir también que cuando fallecemos, el cuerpo etérico muere también aproximadamente unas 4 horas después del físico. A continuación pasaríamos al plano astral, que pertenecería a la cuarta dimensión. A primera vista pertenece una réplica exacta al mundo físico, pero no lo es, posee sus propias leyes independientes al físico. Una de las mayores diferencias es que no existe la medida del tiempo, es decir, se pueden hacer cosas tanto en el pasado como en el futuro. Otra de las diferencias de esta dimensión es que no se necesita caminar para ir de un lugar a otro. Solo bastaría con pensarlo y estaríamos allí. El tiempo y el espacio no existen. Este plano realmente tiene mucho que explicar y comprender, por eso solo os lo voy a definir un poco, para que lo comprendáis, y en otro momento haré un vídeo exclusivo hablando sobre ello. Después del astral tenemos el plano mental. Este es el que corresponde a la conciencia cuando actúa como pensamiento. No se refiere a la mente cuando funciona a través del cerebro, sino libre de todas esas trabas de la materia física. Es un plano superior al astral, porque en él vamos comprendiendo todo lo aprendido, al igual que los errores que hemos cometido. Finalmente, aquí es donde desaparece el cuerpo físico. A continuación tenemos el plano causal, que corresponde con la quinta dimensión. Más arriba tendríamos el yo superior. Posteriormente se pasa al plano búdico, que es la sexta dimensión. Después tenemos nirvana y como séptima dimensión el plano atómico. Os explico la escala brevemente porque ya os digo que se necesita tiempo para comprenderlo y dedicaré más adelante un vídeo exclusivo con los planos de existencia. Continuamos entonces con las larvas astrales o energéticas. Hemos dicho que estos parásitos atacan desde el plano emocional, mental y espiritual y afectan a nuestro cuerpo cuando nos encontramos en un proceso de baja frecuencia vibracional, es decir, cuando estamos enfadados, decaídos, enfermos. Cuando vibramos a una alta frecuencia, siendo optimistas, pensando siempre en positivo, queriéndonos, etc., las vibraciones inferiores no nos pueden afectar. Pero en el momento en que no estamos vibrando de esta manera, todas estas energías inferiores podrían hacernos daño,
sobre todo psíquico, ya que las enfermedades no son más que reflejos en el cuerpo físico del plano espiritual, mental y emocional. Por ejemplo, el llamado mal de ojo se corresponde con las larvas astrales. No son seres vivos ni espirituales, sino energía proyectada con mala intención que se queda en nuestra aura, pudiendo llegar hasta perforarla. También es verdad que esto sería ya un caso bastante extremo. También he de decir que es muy difícil que una persona adquiera uno de estos parásitos porque sí, ya que el cuerpo etérico como el astral, que es donde se pegan, tienen una serie de defensas naturales que lo impiden. Sería algo similar al sistema inmunológico con nuestro cuerpo físico. Pero tenemos una serie de circunstancias que actuarían como factores de riesgo. Por ejemplo, la muerte de un pariente cercano, familiar o amigo. En esta situación, estos seres se sienten atraídos por las vibraciones que desprenden los familiares y amigos que el fallecido tenía. Aquí se añade otro factor que sería el estar triste, deprimido o con un choque emocional. Esto haría que las defensas astrales bajasen, permitiéndole el paso a estos seres. Un aborto también sería otro de los factores de riesgo, ya sea natural o autoinducido. Puede ser también causado por el aura del bebé al debilitarse. Las líneas telúdicas, que son el conjunto de radiaciones que emanan de la Tierra, en algunos lugares son nocivas para la salud, siendo consideradas como zonas geopatógenas. Estas bajan las defensas de los cuerpos sutiles y atraen a todo tipo de entes. Las drogas y las cirugías, en el sentido extremo de la palabra, es decir, no por fumarte un cigarro o beberte una copa de algo vas a atraer a estos seres, sino que los excesos de estas situaciones también afectarían a las defensas de los cuerpos sutiles. En cuanto a las cirugías, algunos narcóticos como el que se utiliza para la anestesia puede disminuir y casi eliminar temporalmente el total de las defensas de los cuerpos sutiles. Otra causa serían grandes gastos energéticos, es decir, a la hora de realizar ciertos rituales energéticos o demasiados sin especial cuidado. Sobre todo, esto sería en personas practicantes del ocultismo. También llevar una vida insana, dormir poco, etc. Normalmente, estos seres se alimentan de nuestra energía vital o cuerpo etérico. Manipulan nuestra mente para que tengamos cierto tipo de antojos o vicios que son los que prefieren, como beber, sexo, drogas, azúcar, etc. Algunos síntomas de las parasitaciones podrían ser pesadillas aterradoras, sentirse cansado y agotado constantemente sin razón aparente, dolores constantes en el mismo lugar y al mismo tiempo de forma regular, experimentar enfermedades o dolores en ciertas partes del cuerpo físico que serían puntos débiles, falta de concentración, sentimientos de pereza al realizar tareas cotidianas, depresión, sensación de que te están mirando a pesar de que estuvieras solo. Estos síntomas serían algunos de los muchos que hay. Otra de las maneras en las que podemos sufrir un ataque psíquico es mediante un trabajo de brujería o magia negra. Este tipo de trabajos lo que envía es energía negativa con la participación del odio, la ira y otros sentimientos o emociones negativas que potencian las facultades psíquicas orientadas a la destrucción. Aunque es cierto que en gran cantidad de casos también participan otro tipo de agentes como entidades ocultas o espirituales. Una vez explicado todo esto, quiero decir que ya sea de la manera de donde provenga el ataque psíquico, es muy complicado que alguien pueda penetrar una aura sana y fuerte. Existen una gran variedad de métodos para eliminar las energías negativas, entidades, espíritus y formas de pensamiento oscuro y negativo. No es que exista una solución perfecta para poder aplicar a cada ataque psíquico, y también dependerá mucho de la potencia y la fuerza del ataque y sobre todo del estado en que se encuentre la persona a la que ha sido enviado el ataque, pero voy a intentar comentar algunos de ellos. Estos métodos se podrán utilizar en combinación. Quemar salvia. Al quemar la salvia, su humo elimina las energías negativas de la casa, de una persona, del coche, de objetos.
Lo ideal sería quemarla una vez por semana. Utilización de ciertas piedras. Existen una gran variedad de piedras que son muy poderosas para eliminar las energías negativas. Se pueden llevar encima todo el tiempo para que éstas catalicen o transmuten las malas vibraciones. Habrá que lavarlas todos los días con agua para mantenerlas limpias y recargarlas colocándolas una vez a la semana al sol directo y a la luz de la luna. Estas piedras son la turmalina negra y piedras de obsidiana. Quema de incienso. Lo ideal sería la quema de varios tipos de incienso, y sería sobre todo los naturales. El mejor sería el incienso tibetano. Lo podemos encontrar a través de internet. Técnicas de visualización para la protección de la ira o venganza. Esto es efectivo cuando otras personas nos están enviando energías negativas en forma de pensamiento, con sentimientos de enfado o venganza. Puede ser de manera consciente o inconsciente. Una de las visualizaciones podría ser visualizarnos a más de 100 metros de la otra persona y en medio un muro. A través de ese muro no se podrá pasar ningún tipo de energía y esto nos brindará una protección real de todas las formas de pensamiento y enfado para que no nos puedan penetrar en nuestro cuerpo ni en nuestra alma. Rodearse de una luz blanca. El uso de esta práctica puede ayudar a eliminar las malas energías menores. El problema es que no es muy efectiva para otro tipo de energías más oscuras y pesadas. Consiste en visualizarse con una luz blanca que empieza desde nuestros pies hasta la cabeza. Limpieza y reequilibrio de auras y chakras. Esto por lo normal es bastante complejo y se deberá recurrir a alguien que domine estas técnicas curativas. Afirmaciones personales. Básicamente, como pensamos es lo que somos. Lo que sentimos se transforma en lo que vives. Una afirmación es una declaración que se hace con emociones profundas y sentidas, exponiendo el efecto que se desea experimentar. Para protegernos de ataques psíquicos y malas energías, deberíamos de afirmar que estamos protegidos por las energías del universo, por ejemplo. Bueno, espero que os haya servido mi vídeo y que hayáis podido comprender un poquito más todo esto de las energías, los planos, cómo poder protegerse. Un saludo desde Verdades como Templo y nos vemos en mi próximo vídeo.